que señala que al final los seres humanos todos somos interpretativos, que siempre estamos interpretando, pero bueno, y que todo investigador, todo científico siempre interpreta, ¿no? Que se relaciona directamente con la hermenéutica. Bueno, acá tenemos los temas, que básicamente la desagregación de los temas que vamos a ver, que es la definición, como podemos ver en el PPT, la definición y las características de la hermenéutica, sus principales representantes, ¿no? Como Schleiermacher, Wilhelm Dilthey y tenemos a George Gadamer, ¿no? Como sus principales representantes. Y luego, cómo esta hermenéutica se puede aplicar en la investigación científica. Pues bien, acá hay un pequeño video que ha sido parte de del foro temático, pero en realidad lo que voy a ponerles en este video, de repente algunos ya lo han visto, que ya han trabajado el foro, no vamos a discutir con ese video cómo se puede aplicar la hermenéutica a la investigación, porque eso se tiene que discutir al último. Pero sí me interesa presentar eh, ese video porque en ese video se hace como una especie de mirada panorámica general de la hermenéutica, citando algunos autores importantes y también la evolución y, y una síntesis también del método hermenéutico. Pero sí quiero que lo vean para que se empapen más, de repente algunos ya se han empapado un poco del tema, eh, para que se empapen un poco de lo que es la hermenéutica, sus características, cómo está evolucionado y algunas ideas, ejes importantes de sus principales representantes, ¿no? Como Schleiermacher, Dilthey, Martin Heidegger y George Gadamer. Ahora, vamos a ponerles esta parte del video. Vamos a ver si lo tengo abierto. No, no lo tengo abierto. A ver, vamos a copiar esta parte del video un ratito y donde tenemos, a ver, vamos a un ratito. Un ratito, un ratito. Ya, voy a compartir un ratito mientras va pasando la publicidad. ¿Dónde está esta parte? ¿Se escucha el sonido? Bienvenidos a Alta Ciencia. Antes de iniciar, por favor, suscríbete a mi canal. ¿Se escucha, Magda? Doctor, sí se Sí, escucha. sí, se escucha, doctor. Ya. Entonces voy a ampliarlo. Voy a subir un poquito de volumen. Como he señalado en este video de un doctor, se hace una visión general de la hermenéutica, como una especie de visión panorámica de su evolución, algunas características. Luego se habla también de una síntesis de cómo se puede emplear el método hermenéutico en la investigación. ¿Ya? Vamos ahora sí a poner. Para seguir produciendo contenidos para ti. Si alguna vez te has preguntado qué es la hermenéutica, cómo realizo un análisis hermenéutico, pues en este video vamos a tratar este tema. Comenzamos. La hermenéutica es el arte o teoría de interpretar. La actividad hermenéutica empieza en la cultura griega con las diferentes interpretaciones de Homero y en la tradición judeocristiana ante el problema que plantearon las versiones diferentes de un mismo texto bíblico. Luego la hermenéutica pasó a las ciencias jurídicas y a la jurisprudencia, y poco a poco a todas las ciencias humanas. En esto último contribuyeron notablemente autores como Schleiermacher, Dilthey, Heidegger y Ricoeur, entre otros. Antes de presentar las dimensiones para el análisis hermenéuticos, conozcamos algunas posturas de los principales autores acerca de este tema.
Schleiermacher ve en la tarea hermenéutica un proceso de reconstrucción del espíritu de nuestros antepasados. Así, plantea que para comprender hay que moverse siempre en un círculo, un constante vaivén del todo a las partes y de estas al todo. Por su lado, Dilthey cree que toda manifestación espiritual humana, y no solo los textos escritos, tienen que ser comprendidos dentro del contexto histórico de su época. Por su lado, Heidegger introduce nuevos derroteros en la hermenéutica, al dejar de considerarla únicamente como un modo de comprensión del espíritu de otras épocas y pensarla como el modo fundamental de situarse. Y es comprender. Ricord se propone estudiar el problema de la apropiación del texto. La reelaboración del texto por parte del lector es uno de los ejes de la teoría de Paul Ricord. Ahora bien, para la realización del análisis hermenéutico te presentamos las dimensiones del modelo hermenéutico dialéctico que debes tomar en cuenta. La primera dimensión, descubrimiento de la intención que anima al autor. Los actos humanos se comprenden por referencia a las intenciones que los animan. Conocer bien a una persona consiste en saber cuáles son sus intenciones. Esto es, qué trata de conseguir en el futuro. La intención siempre se encuentra íntimamente ligada al conjunto de valores de la persona. Para descubrir la intención que anima una conducta determinada, es necesario explorar y penetrar en el sistema específico de valores de esa persona, pues de ese modo captaremos el nexo interno significativo de su vida y sus acciones, lo cual, en cierta forma, significa descubrir, si bien parcialmente, la filosofía de vida que guía explícita o implícitamente a esa persona. La otra dimensión consiste en el descubrimiento del significado que tiene la acción para su autor. El significado es un fenómeno que no se puede someter a la observación empírica. Debido a ello, el acceso a la entidad no observable del significado se logrará por medio de una comprensión interpretativa. Para comprender el significado que la acción tiene para su autor, resulta imprescindible tener como fondo de la misma el contexto del autor, su horizonte, su marco de referencia. Dilthey describe tres condiciones que permiten comprender el significado de la acción. Primera, es necesario familiarizarse con los procesos mentales a través de los cuales se vivencia y expresa el significado. Segundo, conocer el contexto y la situación concretos y particulares en que se hace una expresión lingüística, conductual, etc. Y tercero, conocer el sistema sociocultural que provee el significado de las expresiones. La otra dimensión es el descubrimiento de la función que la acción o conducta desempeña en la vida del autor. Para nuestros fines, el término función será utilizado para indicar que la meta perseguida puede ser buscada en forma no consciente. Por tanto, la función puede ser latente, oculta. Si fuera siempre consciente, la llamaríamos propósito, intención o quizá motivación. En la entrevista, es decir, durante el diálogo, habrá que tener muy presente esta importante dimensión de la realidad. Esta se puede hacer patente de muchas maneras, sobre todo mediante el lenguaje no verbal. La conciencia del entrevistado puede estar concentrada en el contenido verbal, pero al mismo tiempo su cuerpo puede estar realizando una actividad motora mucho mayor, como por ejemplo cuando observamos sus ojos fijos en cierto punto o en ciertas cosas. Sus manos se mueven sin concierto, su cabeza gira de un lado a otro, sonríe sin motivo y en general exhibe ciertas expresiones faciales que no concuerdan y hasta desmiente lo que dice verbalmente. La otra dimensión consiste en determinación del nivel de condicionamiento ambiental y cultural. Cada ser humano ha nacido en un tiempo y en un país con una tradición cultural, una lengua, ciertas costumbres, normas y patrones de conductas, valores, un modo de ver y juzgar la vida y todo lo que rodea la existencia humana. Asimismo, existen modos de enfocar los problemas y las soluciones ya hechas para los mismos, formas de pensar, de evaluar y de juzgar las cosas, los eventos y el comportamiento humano. Todo esto hace que cada persona nazca y viva en un ambiente cultural, así como el pez nace y vive en unas aguas que quizá no conozca mucho, pero que forman su propio medio de vida.
y en gran parte determinan su forma de ser. Hasta aquí el video. Muy bien, este es un video que, como les he dicho, es una síntesis de lo que es, no una síntesis porque obviamente es un video básico acerca de lo que es la hermenéutica, una especie de evolución general, y también da algunas pinceladas acerca de cómo se puede utilizar la hermenéutica dentro de la investigación, ¿no? El texto señala que el origen, bueno, de la hermenéutica se encuentra en la antigua Grecia y también hace una referencia a algunos autores, ¿no? Como Schleiermacher, ¿no? Que señala que la hermenéutica es la reconstrucción del espíritu de nuestros antepasados, ¿no? Luego de Dilthey, ¿no? Que señala que toda manifestación humana, y no solamente los textos escritos, deben ser comprendidos en el contexto, ¿no? De su época, ¿no? Luego menciona a otros, ¿no? Como Heidegger, ¿no? Que señala que la hermenéutica no es un método para comprender las ciencias del espíritu, la ciencia del espíritu como lo planteaba Dilthey, sino que la hermenéutica es entendida como un modelo del ser humano en el cual todos los seres humanos interpretamos, ¿no? Ahora, luego también el video te da algunas pinceladas acerca del método sintetizado, de cómo se podría interpretar la hermenéutica a una investigación. Bueno, acá no voy a poner el Padlet. El Padlet, si hay tiempo, lo pongo al final, de repente para dar las conclusiones. Porque si pongo el Padlet, pasan como 20 minutos o media hora y se acabó la clase. El Padlet lo voy a poner, aunque me recomiendan que lo ponga al inicio, pero yo quiero acabar esta parte de la hermenéutica. Y si el tiempo alcanza, pongo el Padlet al final como conclusiones, ¿no? Para que ustedes marquen, ¿no? Pero hasta acá les hago una pregunta general, ¿no? A ver si alguien de repente se anima a responder, ¿no? ¿Qué ideas han podido sacar acerca de la hermenéutica? Y no quiero que me señalen literalmente punto por punto de lo que plantea el autor, el doctor que habla en este video como método hermenéutico, pero con sus propias palabras, no señalando exactamente los pasos que exponen en el video, pero ¿cómo pueden ustedes entender el método hermenéutico? Algunos ejemplos del método hermenéutico. ¿Y cómo entenderían la hermenéutica? No quiero una definición académica, sino algunas ideas bases de la hermenéutica. ¿Y cómo pueden ustedes entender el método hermenéutico de acuerdo a lo que se ha señalado? A ver, algunas ideas básicas acerca de la hermenéutica o algunos aspectos generales del método hermenéutico planteado por el autor. No voy a poner Padlet porque si no, pasamos 20 minutos. Si sobra el tiempo al final, bueno, no si sobra, si hay tiempo, ponemos el Padlet para hacer una especie de resumen o síntesis de lo que ustedes han aprendido. Ahorita es una pregunta más directa, como si estuviera en el salón. En un semivirtual uno también va a clases, ¿no? Claro que a veces no va a clases presenciales 2 veces a la semana. No, si estamos en clases semivirtuales, yo iría a Trujillo, ¿no? 2 veces a la semana. Pero 2 veces a la semana no, 2 semanas iría. Entonces, la pregunta que es directa, ¿no? ¿Qué palabra la asocian ustedes a la hermenéutica? ¿Y cómo podrían resumir, aunque no exactamente, algunas ideas del método hermenéutico? Que no es un método uniforme, porque ha tenido una evolución de varios autores. Sí, Dabeiba, creo que querías animarte, vi que levantaste el Buenas micrófono. noches, doctor. Bueno, podría ser que la hermenéutica está relacionada a la investigación y, bueno, y decía pues que es un vocablo relacionado con el dios Hermes, nos decía, ¿no?
que se decía que era un mensajero de Zeus y que interpretaba pues, los mensajes que el dios Zeus quería dar hacia la humanidad, más o menos, ¿no? Por ahí está leyendo algo. Primero inicia, dice la hermenéutica como una interpretación de textos y que está relacionada a la investigación, ¿no? Correcto. Bueno, más o menos es lo que he podido un poco esto. Claro, claro. La investigación. A ver, creo que Carlos quiere intervenir. Carlos, sí, te escucho. Carlos, veo que tiene la mano levantada. Bueno, profesor David, buenas noches. Colega, buenas noches. Hola, Carlos, ¿qué tal? Bueno, sinceramente, recordando cuando llevábamos los cursos de filosofía, porque yo soy docente de ciencias sociales, y llevábamos cursos de filosofía, ¿no? Y siempre era, bueno, en mi caso particular era muy complicado saber, entender la hermenéutica, ¿no? Porque la hermenéutica, desde este punto de vista, es contrario como lo veo yo, es contrario al positivismo clásico, ¿no? Correcto. Entiende los fenómenos desde una visión subjetiva, no considera mucho la interpretación del investigador, ¿no? Entonces, bajo ese punto, aporta esa idea de darle interés a las interpretaciones de los científicos, de los fenómenos que él puede estar interesado en observar, en ver, ¿no? Otra idea interesante es que la hermenéutica, al ser una ciencia, aporta un método, ¿no? Un procedimiento, un conjunto de pasos que te va a permitir llegar a un conocimiento, ¿no? A un conocimiento. Está más ligado a lo que llamaríamos nosotros la investigación-acción o investigaciones cualitativas, ¿no? que inician más o menos, pienso yo, en la década del 60 o 70 más o menos, a cobrar fuerza, ¿no? Bueno, eso es lo que he podido entender, ¿no? A grandes rasgos, como usted señalaba, que hemos podido comprender, no una definición claro. académica, sino de lo que hemos podido interpretar, ¿no? Listo, gracias, profesor. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención acertada en lo que has señalado. Por ejemplo, acertada en un punto, un poco basándome en lo que has dicho, que es correcto. La hermenéutica no es que exactamente surja como una reacción contra el positivismo, en algunos casos sí, como el caso de Dilthey, pero efectivamente, ¿no? En el positivismo, si tú recuerdas, bueno, tú lo has dicho, Carlos, el positivismo se hablaba de objetividad, se hablaba de una separación entre el objeto y el sujeto. En cambio, en la hermenéutica no va a haber esa separación. Va a haber una relación entre el sujeto, el investigador, la persona que estudia, y el objeto de estudio, ¿no? Entonces, no va a haber una separación entre objeto y sujeto en la hermenéutica, un poco remitiéndome a lo que tú has señalado. En ese aspecto, claro, difiere del positivismo, es correcto. Ahora, la hermenéutica como una ciencia exactamente no se define. Se define básicamente como una disciplina, como una técnica que se asocia bastante a lo que es la interpretación de textos, el significado del lenguaje dentro del texto, y no solamente los textos en general, sino de todo tipo de hechos humanos, ¿no? de todo tipo de acciones por el ser humano, como lo vamos a ver más adelante. Lo que estoy hablando es un poco remitiendo al video y a tu comentario que has hecho respecto a la hermenéutica. Ahora, en el video también resumiendo un poco estoy dando ahorita algunas pinceladas, resumiendo un poco lo que señalaba el video de manera sintética en cuanto al método. Un ejemplo del método hermenéutico, si el positivismo, por ejemplo, buscaba describir el fenómeno, el objeto de estudio tal como era, describiendo nada más el dónde, el cómo, la hermenéutica lo que busca es interpretar, ¿no? Ese objeto de estudio, ¿no? El científico, el sujeto, interpreta ese objeto de estudio.
Y para esa interpretación, obviamente, estoy resumiendo, se tienen que ver muchas cosas, ¿no? Se tiene que ver el contexto histórico del autor de un determinado texto, se tiene que ver por qué escribe el autor, cuál es la intencionalidad, cuáles son los valores, el contexto cultural en el cual se desenvuelve el autor de un texto que uno o un hecho que uno está interpretando, ¿no? Eso es por dar algunas pinceladas tomadas del video, ¿no? Y en base también a lo que tú has dicho, dentro de una manera, desde una visión, ¿no? De una visión general, ¿no? Ahora, vamos a continuar. Acá tenemos un poco el origen del término hermenéutica, que también lo ha dicho de alguna manera el video, también lo dijo su compañera Dabeiba. La hermenéutica viene de una palabra griega, ¿no? Como se ve claramente acá en el PPT, hermenéuticos, hermenéutico. Viene de hermeneu, yo descifro, y tecné, arte, ¿no? Es el arte de descifrar, ¿no? El arte de descifrar los mensajes, el arte de, acá hay un error, descifrar e interpretar, ¿no? Los mensajes. Y como se señalaba, en la hermenéutica está el origen también de la palabra, está asociada, ¿no? Al dios de los griegos, conocido con el nombre de Hermes, ¿no? Hermes, recordamos en la antigua Grecia, Hermes era el mensajero de los dioses, ¿no? Era un tipo que tenía alitas, un gorrito con alitas, y tenía unas botas o unas sandalias con alas, y era el que traía los mensajes, el mensajero de los dioses. Entonces, como Hermes está relacionado también con el oráculo, ¿no? Que daba diversos mensajes y había que interpretarlo, entonces aparece ese término hermenéutica como origen dentro de la antigua Grecia, dentro de la antigua Grecia, ¿no? Ahí es el origen de la palabra hermenéutica. Ahora, la hermenéutica, en términos generales, si queremos hacer una definición de la hermenéutica, acá tenemos una definición que da Pérez Nieto Santamaría. No sé si la puedes leer, Magda, o Pradama quizás, A ver, esta definición de hermenéutica que da Nieto y Santamaría, que está acá abajo. la hermenéutica Sí, sí. está asociada al arte de interpretar o comprender textos escritos o realidades, haciendo del texto algo que rebasa la escritura. Correcto. Lee también esta de acá, por favor, Magda. Esta de Sting y Mario Bunge. La hermenéutica es definida como la disciplina encargada de proveer métodos para la correcta interpretación, así como estudiar las coordinaciones generales de cualquier interpretación humana. Muchas gracias, Magda. Entonces, resumiendo acá, porque luego vamos a hacer las conclusiones respectivas, tenemos primeramente que la hermenéutica es un arte, podría definirse como un arte, como una disciplina o una técnica que busca comprender o interpretar los documentos, los escritos o los hechos humanos, ¿no? Los hechos humanos, las comunicaciones verbales, no verbales, pero sobre todo la hermenéutica surge para interpretar documentos, ¿no? Documentos escritos. Pero también la hermenéutica, si vemos estas definiciones, también la hermenéutica va más allá del escrito. La hermenéutica también va más allá del texto escrito, y la hermenéutica implica también interpretar los hechos de los hombres, implica interpretar las acciones y los hechos de los hombres, por supuesto, ubicando todo dentro de un contexto determinado, ¿no? Inclusive la hermenéutica implica captar inclusive mensajes, ¿no? O cosas que no advierte tampoco su autor, ¿no? A veces se pueden hacer interpretaciones que su autor no lo señala de manera abierta.
Entonces, en resumen, podemos señalar eso. Clásicamente la hermenéutica es una arte, es una técnica de comprender o interpretar los documentos. Pero también la hermenéutica puede ir más allá de la interpretación de los documentos porque hace referencia a interpretar los hechos también y las acciones humanas, situándolas en un contexto determinado. Ahora, veamos acá una especie de línea del tiempo de una breve evolución de la hermenéutica. Primero tenemos la hermenéutica hasta el siglo XVIII, ¿no? La hermenéutica, como sabemos, aparece en la antigua Grecia, era entendida como la interpretación en un principio de los mensajes no verbales que tenían que interpretar los oráculos, interpretar también los sueños, ¿no? Los textos poéticos, pero en el sentido estrictamente del texto, en la antigua Grecia, la hermenéutica empieza a ser utilizada para interpretar los poemas homéricos, ¿no? Los poemas que escribió ese gran poeta ciego de la antigua Grecia, Homero, los poemas de la Ilíada y la Odisea, que ustedes recordarán. Ahora, luego se señala que la hermenéutica luego va a ser utilizada fundamentalmente para interpretar las Sagradas Escrituras. Entonces, la hermenéutica va a ser luego, durante fines de la Edad Antigua, la Edad Media, parte de la Edad Moderna, para interpretar, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Pero esta interpretación de las Sagradas Escrituras estaba ligado a la gramática, la terminología, ¿no? La crítica literaria, ¿no? Quién es el autor de Hebreos, cosas así, ¿no? Cuál es el significado de determinada palabra. A eso estaba abocada la hermenéutica hasta el siglo XVIII. Empezó en Grecia como una interpretación de los mensajes que se daban, una interpretación de los poemas homéricos, y luego la hermenéutica va a ser utilizada y se le conoce sobre todo inicialmente como la interpretación de los textos bíblicos o los textos de las Sagradas Escrituras. Ahora, de manera general, quisiera también señalarles, y esto ya lo dijo de alguna manera también el video, en el siglo XVIII, el siglo XVIII al siglo XIX, la hermenéutica va a ser entendida y va a ser utilizada como una metodología de las ciencias del espíritu. Algunos dirán, profesor, no entiendo qué es ciencia del espíritu. Eso lo vamos a ver luego cuando tratemos a Dilthey. Ya cuando tratemos a Dilthey, vamos a hablar de lo que es ciencia del espíritu. Ahora, entonces, en el siglo XIX, con Schleiermacher, con Dilthey, la hermenéutica es entendida como la metodología de las ciencias del espíritu. Y luego en el siglo XIX, ¿no? Con Gadamer, George Gadamer, la hermenéutica va a tener una mirada más filosófica, ¿no? Por ejemplo, con el caso de Gadamer. Ahora, hay que señalar también, antes de hablarles, bueno, acá tenemos los clásicos de la hermenéutica, Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, George Gadamer, la mayoría de ellos alemanes, austriacos, todos alemanes, en realidad alemanes, son todos en realidad alemanes. Quizás Gadamer es el único, bueno, todos son alemanes de estos tipos vinculados o estos pensadores que han tenido aportes importantes a la hermenéutica. Pero antes de hablar de los aportes de estos filósofos, historiadores que han aportado a la hermenéutica, quisiera cerrar esta idea de que la hermenéutica no se reduce solamente a la interpretación de los textos. La hermenéutica también quiere, actualmente, ¿no? La hermenéutica quiere dar respuesta a todas las creaciones humanas, a todo lo que el hombre produce. Entonces, la hermenéutica, es cierto, busca interpretar los textos,
pero no se limita solamente a interpretar los textos, sino también la hermenéutica busca dar respuestas a toda la creación humana, ¿no? Esa es una idea que se mantiene en la actualidad, ¿no? Ahora, hay que recordar también que todo investigador o toda investigadora tiene una mente hermenéutica, interpretativa, y vamos a ver esto ya sobre todo con George Gadamer y Martin Heidegger, que tenemos que los seres humanos en realidad, vamos a ver luego esto con estos filósofos, son interpretativos, paramos interpretando cosas, interpretamos novelas, interpretamos poemas, películas, canciones de música, gestos, hasta me pueden interpretar a mí, el profesor lo veo, me parece por lo que lo veo que no se ha bañado, ¿no? Me están interpretando, ¿no? Y efectivamente no me he bañado porque estoy mal, ¿no? O un poquito más la garganta, ¿no? Pero a veces uno puede interpretar por los gestos, la cara, de repente cansancio, tristeza, etcétera. O sea, de acuerdo a la hermenéutica actualmente con Gadamer, Martin Heidegger, vamos a ver cómo el ser humano es un ser interpretativo por naturaleza, pero bueno, estamos interpretando todo el tiempo. Ahora, vamos a ver brevemente la hermenéutica de manera muy puntual. Vamos a ver a estos personajes. Acá tenemos los clásicos, ¿no? Los clásicos de la hermenéutica, inclusive hay muchos más como Paul Ricoeur, pero vamos a mencionar solamente a los clásicos y sus ideas fundamentales de manera resumida, ¿ya? Es por eso que también he tratado de hacer una síntesis con estos PPTs para no tenerlos tan cargados, tan cargados o confusos con los materiales, ¿ya? A ver, igualito si no acaba ahora este tema, yo lo voy a acabar de todas maneras. Ya hoy día, si no otro día, pero lo tengo que acabar porque leyendo por sí solo a veces no se puede comprender. Ahora, vamos a empezar primeramente con quién, empezamos con Friedrich Schleiermacher, ¿no? Que es el primero que tenemos aquí en la lista, acá lo tenemos. Ahora, ¿quién era Friedrich Schleiermacher? Este era un filósofo, un teólogo protestante alemán, era un teólogo, un filósofo alemán protestante, ¿no? Era protestante alemán, es decir, no era cristiano católico. Y en resumidas cuentas, podemos señalar que Friedrich Schleiermacher es el exponente de la hermenéutica romántica. El contexto del que él vive es el contexto del romanticismo. ¿Y cuál es la importancia de Friedrich Schleiermacher? La importancia de este personaje que vemos acá, cuyo nombre es un poco complicado de pronunciar, Friedrich Schleiermacher, ¿no? Alemán. La importancia de este personaje es que él llevó a la hermenéutica más allá de la teología. Recordemos que, como se señalaba acá, la hermenéutica hasta el siglo XVIII estaba restringida durante la Edad Media, parte del final de la Edad Antigua, parte de la Edad Moderna, restringida a la interpretación de los textos, restringida de los textos sagrados. Lo que hace Friedrich Schleiermacher es llevar la hermenéutica más allá del campo de la teología, ¿no? Aplicar la hermenéutica no solamente a la interpretación de los textos sagrados de la Biblia, sino también a otros tipos de textos, como textos jurídicos, como textos vinculados al arte. En pocas palabras, lo que hace Friedrich Schleiermacher es llevar la hermenéutica, sacar a la hermenéutica más allá de la teología, más allá de la interpretación de las Sagradas Escrituras y llevar el arte de la interpretación a diversos textos creados o producidos por el ser humano, ¿no? Eso es lo que hace Schleiermacher. Llevó a la hermenéutica a terrenos como la jurisprudencia, como el arte, a terrenos que iban más allá de la interpretación teológica de las Sagradas Escrituras. Y Friedrich Schleiermacher, podemos resumir su hermenéutica de la siguiente manera. Ahora,
El método que propone este autor, que lo voy a resumir en estos momentos, es lo que señala dentro de su método hermenéutico, es que el autor que escribe y enuncia, ¿no?, el texto, es producto de su tiempo histórico. Es decir, el autor de un texto es producto de un tiempo histórico. Y como el autor es producto de un tiempo histórico, ese tiempo histórico en el cual vive el autor de un texto condiciona su escritura. Entonces, Schleiermacher, en base a lo que les he señalado, que todo autor que escribe y enuncia un texto no está al margen del contexto en el que vive, sino es producto de su tiempo histórico, y que ese condicionamiento de su tiempo histórico condiciona su escritura, es lo que es la base de la construcción de la hermenéutica de Schleiermacher. Se hablan de varios niveles de la hermenéutica de Schleiermacher, no los quiero hacer bolas con los niveles de hermenéutica que señala el texto que ustedes han leído, si no vamos a simplificar la hermenéutica de Schleiermacher en dos partes, como se señala el PPT. Ahora, citando o leyendo lo que señala Schleiermacher señala que la hermenéutica, y eso lo voy a subrayar, lo sombreo, es la reconstrucción histórica y adivinatoria, objetiva y subjetiva de un discurso dado, ¿no? Schleiermacher divide la hermenéutica, como se puede ver acá, en dos partes o en dos dimensiones. Una interpretación psicológica, que es la dimensión subjetiva, individual, como pueden ver en el PPT, y la otra es una dimensión gramatical, objetiva o social. Ahora, ¿en qué consiste esta dimensión que ustedes ven acá, la dimensión objetiva o gramatical? Esa dimensión objetiva gramatical está relacionada con la construcción del contexto del autor, ¿no? Con el contexto del autor. Entonces, esa dimensión objetiva social está relacionada con el contexto del autor de un texto. Y la dimensión subjetiva, adivinatoria o individual que señala Friedrich Schleiermacher consiste en comprender cómo el autor de un texto llegó a formular sus ideas, es decir, meterse en la psicología del autor. Ahora, algunos se preguntarán, ¿y cómo señala Schleiermacher que uno se puede meter dentro de la psicología del autor? Schleiermacher señala que uno se puede meter en la psicología del autor en base al lenguaje, a la comprensión del lenguaje, porque el lenguaje, señala Schleiermacher, es la expresión del yo interior. Entonces, a través del lenguaje se puede conocer la psicología del autor. Pero bueno, resumiendo, para que no sean bolas con Schleiermacher, para que no sean tantas bolas con esta interpretación psicológica, gramatical, lo que le interesa a Schleiermacher en su hermenéutica es, primeramente, conocer el contexto histórico del autor. El autor que escribe un texto es producto de su tiempo. Y también lo que propone Schleiermacher es también comprender la psicología del autor. ¿Cómo se comprende la psicología del autor? Es a través del lenguaje, porque el lenguaje, a través del lenguaje se puede descubrir el yo interior. Bueno, eso es lo que señala Schleiermacher. Ahora, otro personaje importante que tenemos, estamos simplificando porque es un poco más complicado, inclusive se habla de niveles, pero lo que les he señalado es la síntesis de Schleiermacher. Otro personaje es Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey es... ¿quién es Wilhelm Dilthey? Wilhelm Dilthey es también alemán,
Todos estos tipos básicamente son alemanes. Wilhelm Dilthey es un filósofo, historiador y teólogo alemán. ¿No? Muchas veces a Wilhelm Dilthey se le considera historiador más que teólogo y más que filósofo. Y Dilthey es uno de los creadores de la hermenéutica, y Dilthey tiene dos textos claves donde se encuentra su pensamiento principal, ¿no? Sus ideas principales. La introducción a la ciencia del espíritu, donde hace una diferencia, como pueden ver acá en el PPT, hace una diferencia entre la ciencia de la naturaleza y la ciencia del espíritu. Y luego tenemos la obra de la hermenéutica que se publica en 1900 a inicios del siglo XX. Ahora, hay que, un poco para ir adentrándonos en Dilthey. Dilthey se le considera como el principal representante del historicismo alemán. Y Dilthey se oponía al positivismo histórico. Profesor, dirán algunos, ¿no? Ya me confundió con esto doctor, ya me confundió con esto del positivismo histórico. El positivismo histórico se refiere a que dentro del campo de la historia, los historiadores lo que buscaban era describir el documento tal como era, no interpretarlo. Y Dilthey se oponía a eso. Dilthey señalaba que había que interpretar al documento, que no solamente había que describir el documento tal como era, sino que el documento también tenía que ser interpretado, ¿no? Interpretado. Ahora, para entender la hermenéutica de Dilthey hay que también entender cuáles son las ciencias de la naturaleza y cuáles son las ciencias del espíritu, porque Dilthey señala que la hermenéutica es un método para comprender las ciencias del espíritu. Entonces, ¿qué cosa se entiende por ciencias del espíritu? ¿Qué cosa se entiende por las ciencias de la naturaleza? Creo que de esto quizás algunos de ustedes pueden aportar quizás un poco para que participen. No pongo tablet ahora porque en verdad que el tiempo es bastante tirano y no quiero dejar pasar estas partes. ¿Alguna idea puntual para ustedes qué serían ciencias del espíritu? Fíjense en la palabra espíritu. Ciencias naturales y ciencia del espíritu. ¿Cuáles serían las ciencias del espíritu? A ver, ¿alguna idea? Porque Dilthey hacía esa división, ciencias naturales y ciencia del espíritu. La química sería una ciencia del espíritu, la astronomía sería una ciencia del espíritu, no sería. Entonces, la ciencia del espíritu, ¿cuál es la característica de esa ciencia del espíritu? La ciencia del espíritu tienen por objeto, señalada Dilthey, por objeto la realidad histórico-social, el mundo de las relaciones de los individuos, ¿no? Esos eran la ciencia del espíritu, ¿no? Aquellas ciencias cuyo objeto era la realidad histórico-social, el mundo de las relaciones entre los individuos, ¿no? Y Dilthey lo que señalaba es que dentro de esta ciencia del espíritu estarían la psicología, estarían, por ejemplo, la historia, lo que ahora se comprendería, se conoce como las ciencias humanas y las ciencias sociales. Y Dilthey señala que la ciencia del espíritu, en pocas palabras, son producto o estudian todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre produce, la historia, el arte, hasta su propia existencia, entrarían dentro de las ciencias del espíritu. Ahora, Dilthey señalaba una cosa muy importante, y acá lo dice el PPT, lo voy a sombrear. Dilthey señala, acá como pueden ver en el PPT, le estoy sombreando, Dilthey señalaba que las ciencias de la naturaleza sirven para explicar, mientras que la ciencia del espíritu sirven para entender. ¿Eso qué cosa quiere decir?
de que para Dilthey, entender qué cosa quiere decir interpretar, y en las ciencias del espíritu interviene el sujeto al estudiar el objeto. A eso se refiere, ¿no? En la ciencia del espíritu, que son las ciencias humanas, las ciencias sociales, las que estudian la realidad histórico-social, ¿no? Estas ciencias del espíritu podrían ser interpretadas. El sujeto interpreta el objeto de estudio. No explica, ¿no? Dilthey señalaría que las ciencias naturales sirven para explicar las causas de los fenómenos, mientras que las ciencias del espíritu sirven para comprender justamente el espíritu humano, para entender los hechos humanos, entender lo que el hombre produce. Entonces, esta ciencia del espíritu, en pocas palabras, analizan los hechos a través de las vivencias, los hechos, lo que el hombre produce, ¿no? Entonces, un poquito para resumir toda esta parte de acá, mientras que las ciencias naturales se ocupan de explicar la naturaleza por medio de su estudio y la observación por medio de suposiciones de causas, ¿no?, de los fenómenos, Dilthey señala que la ciencia del espíritu se enfocan en entender los productos del ser humano, entender los productos del espíritu humano, ¿no? Entonces Dilthey señala que una cosa a veces entender, señalaba Dilthey, es contrario a explicar. Y Dilthey señalaba que toda manifestación humana, y no solamente los textos escritos, deben ser comprendidos en el contexto de su época. Y la hermenéutica, en pocas palabras, la hermenéutica, ¿qué cosa sería la hermenéutica para Dilthey? La hermenéutica sería la metodología de las ciencias del espíritu, ¿ya? Sería la metodología de la ciencia del espíritu. Y la hermenéutica no intentaría explicar, sino comprender los hechos humanos. Ahora, entonces, el objetivo para Dilthey de la hermenéutica era entender la vida, entender la historia, interpretar las diversas manifestaciones del espíritu. Y cuando hablamos de las diversas manifestaciones del espíritu, entendemos la cultura, los valores, ¿no?, el contexto de la época, y ese espíritu, señalaba Dilthey, se expresan a través de signos, de vivencias, ¿no? Ahora, hay algunos elementos, bueno, acá hay algunas definiciones de lo que señala Dilthey. La ciencia del espíritu es lo que les he explicado. La ciencia del espíritu es comprender, dice, lo singular, lo individual de la realidad histórica o social, ¿no? Interpretan, mientras que las ciencias naturales buscan explicar los fenómenos a través de hipótesis, ¿no? Bueno, eso es lo que señala el PPT. Ahora, ¿qué más tenemos respecto a Dilthey? Entonces, ¿qué cosa sería la hermenéutica para Dilthey? ¿Cómo podemos simplificar la hermenéutica para Dilthey? Es el método de la ciencia del espíritu. Eso es. Ya sabemos qué son las ciencias del espíritu. La hermenéutica para Dilthey es comprender el arte. La hermenéutica para Dilthey sería comprender el arte de las expresiones de la vida humana fijadas. El arte para Dilthey, eso es la hermenéutica, comprender las expresiones de la vida humana fijadas principalmente a través de lo escrito, ¿no? Principalmente a través de lo escrito. Ahora, acá tenemos algunos aspectos de la hermenéutica de Dilthey que nos señala Ferrater, ¿no? Una de las características de la hermenéutica de Dilthey es comprender una época histórica mejor de lo que pudieron comprenderlas quienes vivieron en ella. Luego vamos a hablar un poquito de ello. También Dilthey señala que para comprender una individualidad histórica hay que partir de sus manifestaciones exteriores, ¿no? Es decir, el contexto que rodea al autor. Y Dilthey también señala
acá citado por Ferrater, de que la hermenéutica es una interpretación histórica basada en un conocimiento previo de los datos de la realidad que se intenta interpretar. Ahora, esto puede sonar muy confuso, es parte del PPT anterior, entonces acá lo he simplificado, algunos conceptos claves para entender la hermenéutica de Dilthey. Y esos conceptos claves son tomados en base a Tejedor y algunas cosas que también lo he agregado, ¿no? Un elemento clave es la realidad histórico-social, ¿no? Si tú vas a interpretar un hecho humano que a través de un documento, principalmente a través de un documento, pues bien, tienes que comprender la realidad histórico-social. Y Dilthey señalaba que para comprender la realidad histórico-social, también Dilthey lo que utilizaba, también Dilthey era la biografía. O sea, para entender la realidad histórico-social del autor, había que también meterse en la cabeza del autor. Y para meterse en la cabeza del autor había que conocer la vida de este, su biografía. Otro elemento importante de la hermenéutica de Dilthey, como se puede ver acá, es la vivencia, ¿no? Es vivir interiormente una realidad y experimentarla. Esta vivencia se relaciona con la realidad histórico-social, es decir, tratar de meterse en la cabeza del autor, tratarse de comprender las cosas como el autor lo quiera, tratarse de meterse en la cabeza del autor. A eso se refiere con la vivencia, ¿no? Tratar de vivir el ambiente de una época para poder interpretar un texto. Otro es la expresión, ¿no? Esa expresión es la delimitación de una vivencia, ¿no? A través del lenguaje se señala. Y el otro es la comprensión, ¿no? Que hemos señalado, ¿no? La comprensión sabemos que es una operación intelectual que, de acuerdo a Dilthey, se distingue de la explicación, ¿no? La explicación hemos señalado que explican las causas de los objetos que son propiamente las ciencias naturales, y la comprensión, de acuerdo a Dilthey, sirve para comprender el contexto histórico y cultural, ¿no? de los textos, ¿no? Miren, en resumidas cuentas, ¿qué cosas podemos señalar en resumidas cuentas de Dilthey? Primero, resumimos lo de Dilthey. Dilthey señalaba que ¿cómo se llama esto? Que la hermenéutica era la metodología de la ciencia del espíritu. Y hemos señalado qué cosas son las ciencias del espíritu. Son aquellas ciencias que expresan el espíritu, la producción humana, como la psicología, la historia, etc. Y en esa metodología de Dilthey, lo que se buscaba era entender la vida y la historia. Y para eso había que comprender la realidad histórico-social del autor, tratar de meterse en los zapatos del autor, tratarse de meterse en los zapatos del autor y también de conocer también de alguna manera la intención que tenía el autor al escribir un texto. Y para comprender la intención que tenía el autor al escribir un texto, había que comprender el contexto histórico, había que meterse también en la cabeza del autor, ¿no? Él toma varias ideas de Schleiermacher, ¿no? Que es el que vimos anteriormente. La diferencia es que Schleiermacher, el que vimos anteriormente, solamente se remite la hermenéutica a la interpretación de los textos. En cambio, Dilthey se remite sí a la interpretación de los textos, pero también a toda la producción, a toda la producción del ser humano que va más allá también de los textos. Ahora, bueno, esto de acá lo pasamos, esta parte es lo que te he señalado, la expresión, que ya son otras cosas de la metodología de Dilthey, que de alguna manera es lo que te estaba explicando. Y para cerrar, esto lo simplificamos. Tenemos luego a Martin Heidegger. Ahora, ¿quién es este Martin Heidegger?
Martin Heidegger es un filósofo alemán, ¿no? Es un filósofo alemán. ¿Y qué cosa señala Heidegger? A ver, vamos a ir cerrando, quizás nos quedamos unos minutos más. A ver, Magda, ¿puedes leer esta parte de Heidegger, por favor? Ya, doctor. ¿A qué se refiere? Léelo nomás, léelo. La hermenéutica no es un método, sino es la forma de lograr la comprensión del hombre en el mundo, de comprender y encontrar la verdad de nuestro ser en el mundo. Ya, gracias, Magda. En pocas palabras, Martin Heidegger tiene una visión más filosófica de la hermenéutica, a diferencia de Dilthey y el otro pensador que vimos. Y otro aspecto muy importante de Martin Heidegger es que él señala que todo ser humano, por naturaleza, es un ser interpretativo. Es algo que señala Heidegger, que todo ser humano, por naturaleza, es un ser interpretativo. Eso es lo que señala Heidegger, cuyas ideas serían luego tomadas por Gadamer, que lo vamos a ver a George Gadamer. Ahora, acá tenemos una síntesis de los principales teóricos de la hermenéutica que hemos visto. Esto lo he sacado de una imagen, ¿no? Aquí está la cita, porque obviamente no es mía esta síntesis, pero me pareció muy, muy buena. Acá tenemos una síntesis de los teóricos de la hermenéutica que hemos visto, ¿no? Fritz Schleiermacher señala que cada intérprete necesita introducirse en la dimensión social y la dimensión individual del autor, ¿no? Para comprenderlo, lo que hemos estado explicando, ¿no? El contexto histórico y también la psicología del autor. Wilhelm Dilthey, que es lo que señala, que toda expresión de la vida humana es objeto de interpretación. No solamente los textos, como señalaba Friedrich Schleiermacher, pueden ser objetos de interpretación, de comprensión, sino también toda expresión de la vida humana es objeto de interpretación. Y luego tenemos a Martin Heidegger, que señala, como lo vimos hace poco, que la hermenéutica él no la entiende como un método que se pueda diseñar, ¿no? Y lo que él señala es que la hermenéutica no es un método, sino es la forma para comprender al hombre en el mundo, ¿no? Y Martin Heidegger señala que el ser humano es un ser interpretativo por naturaleza, como vamos a ver luego con George Gadamer. Ahora, el otro personaje con lo cual terminaríamos es George Gadamer. No sé, ¿podemos seguir con Gadamer y con él cerramos o lo vemos unos 10 minutos? El día sábado unos 15 minutos y ahí empezamos individualmente los trabajos grupales. No sé qué dice la mayoría. Lo acabamos ahora, Gadamer, serán unos 10 minutos más. Creo que ya se fueron a tomar un cafecito. ¿Qué dice la delegada? En esos 10 minutos, maestro. Sí, pero mejor lo terminamos. De una vez, maestro. De una vez. El trago amargo de una vez, mejor. Sí, de una vez, porque ya. Ok. Esa ciencia del espíritu. Solo dolor. Profesor David. Ok. Gadamer es un poco, es complicado, pero vamos a simplificarlo. No se preocupe. Primeramente, ¿quién fue George Gadamer? Bueno, George Gadamer es un filósofo alemán. Todos son alemanes, ¿no? Es un filósofo alemán que denominó a su teoría como de, a ver, creo que tienen el Parapain. Ya, ahora sí. Bueno, George Gadamer es un filósofo alemán, como hemos señalado, todos son alemanes, que dominó a su teoría hermenéutica filosófica.
se ha movido un poco esto, hermenéutica filosófica. Ahora, hay una obra clave de Gadamer que es Verdad y Tiempo. En esa obra clave de Verdad y Método, disculpen, él desarrolló algunas ideas de Martin Heidegger que hemos visto hace unos momentos. Ahora, acá he simplificado las cosas con Gadamer, no se hagan bolas. ¿Qué idea retoma Gadamer de Martin Heidegger, que hemos visto hace poco? Gadamer señala que el hombre por naturaleza es un ser interpretativo. Eso lo toma de quién? De Martin Heidegger, ¿no? Acá tenemos de que para Gadamer el hombre es un ser por naturaleza interpretativo. Partimos de eso. Ahora, ¿qué cosa quiere decir que es un ser interpretativo? Que interpretamos todos los seres, interpretamos todos los hechos humanos. No solamente interpretamos libros, sino también interpretamos los hechos. Cuando vemos una película, a algunos les parece buena, a algunos les parece mala, interpretamos las letras de unas canciones, interpretamos también a veces pinturas, cuando vamos a un museo de arte, ¿no? Interpretamos también pinturas. Entonces, Entonces, el hombre, por naturaleza, es un ser que siempre está interpretando hechos. Entonces, esto quiere decir que hay una universalización del fenómeno interpretativo. Ahora, Gadamer nos señala, según Gadamer, hay tres elementos en interpretación. Gadamer señala que hay tres elementos en interpretación, como ven acá. El sujeto, que como señala el PPT, esto sí está en el PPT, el sujeto, que es el intérprete que interpreta, el objeto, que es lo que se está interpretando, y la relación, que es justamente esa interpretación. Ahora, hay un aspecto también importante en Gadamer, cómo el sujeto, podemos señalar el investigador, cómo el sujeto se acerca al mundo. Y ojo, para Gadamer, el mundo se refiere a la realidad social. Y ese mundo, Gadamer lo va a definir como un gran texto, pero el mundo se refiere a la realidad social. Y Gadamer lo que señala es que el sujeto no va a poder interpretar ese mundo, esa realidad social, de manera objetiva. ¿Y por qué no va a poder interpretar ese mundo, esa realidad social, ese gran texto de manera objetiva? Porque Gadamer señala que los sujetos nos acercamos a interpretar el mundo, a ese gran texto, con prejuicios. ¿No? Esos prejuicios, Gadamer, como te pongo en el PPT, esos prejuicios, Gadamer los considera expectativas. Los llama expectativas, pero no se dan bolas. Prejuicios igual expectativas. Tanto rollo. Ahora, entonces Gadamer señala que un sujeto no puede acercarse objetivamente a interpretar ese mundo o ese gran texto, porque interpreta ese mundo, los hechos de ese mundo, con prejuicios. Prejuicios que pueden ser, ¿qué cosa? Prejuicios que pueden ser positivos o prejuicios que pueden ser negativos, ¿no? Un ejemplo de prejuicio positivo, ¿no? Alguien, por ejemplo, una persona atea que vaya a leer el texto del Anticristo de Nietzsche, ¿no? Esa persona que es atea, bueno, con ese texto de Nietzsche que ataca duramente al cristianismo, va a reforzar su ateísmo o de repente su anticristianismo. Pero una persona que es creyente, por ejemplo, va a interpretar ese texto del Anticristo de Nietzsche con prejuicios negativos, ¿no? Entonces, eso es lo que señalaba Gadamer, que el sujeto no puede ser objetivo porque al interpretar el mundo, lo interpreta con ¿qué? Con prejuicios, ¿no? Con prejuicios que pueden ser positivos
o pueden ser negativos, como les he estado explicando, ¿no? Ahora, hay otra cosa más, ahorita termino, no se preocupen, ahorita termino. Hay otra cosa más, y también Gadamer señalaba de que todo sujeto, cuando se acerca a interpretar ese gran texto que es el mundo, que es la realidad social, lo hace con una conciencia histórica, porque el sujeto, señalaba Gadamer, no se puede desligar del espacio y el tiempo en que vive. Entonces, Gadamer señalaba que, por consiguiente, resumiendo, como dice acá el PPT, no es posible un conocimiento objetivo del significado de un texto, porque siempre nos acercamos con una precomprensión de la realidad, como se señala acá. ¿Y qué significa que siempre nos acercamos con una precomprensión de la realidad? Porque nos acercamos a interpretar un texto, esa realidad social, ese gran mundo, que Gadamer lo señala como un gran texto, siempre nos acercamos con prejuicios, sean positivos o sean negativos. Y siempre interpretamos esa realidad social, ese gran texto, ligados a nuestra conciencia histórica. El sujeto, como les he dicho, está cargado de prejuicios positivos, negativos, pero también está ligado a un espacio, al lugar donde vive, a un tiempo en el cual él vive, ¿no? Por ejemplo, para los antiguos griegos, les parecía normal que hayan esclavos y hayan hombres libres. A un hombre del siglo XXI, perdón, eso les puede parecer incomprensible, no algo que no se puede comprender. Entonces, por eso el sujeto se acerca al mundo con una conciencia histórica, ya que el sujeto está ligado, no se puede ligar, repito e insisto, en su espacio y su tiempo. Y esta relación sujeto-mundo se da en la interpretación, ¿no? Bueno, eso es el resumen de Gadamer. Ya, la siguiente clase les hago la conclusión, nada más. Bueno, eso es lo de Gadamer. Creo que lo de Gadamer he tratado de ser lo más sintético y explicativo, inclusive he hecho este esquema para que se pueda entender el de Gadamer. ¿Ya? Bueno, hasta acá nomás nos quedaríamos, estimados estudiantes. Entonces, el día sábado, de 10 a 11 de la mañana, no se preocupen, el día sábado no vamos a hablar de las ciencias del espíritu, sino el día sábado vamos a abocarnos básicamente al producto integrador, ¿ya? Luego más relax, ¿ya? Eso es, vamos a abocarnos al producto integrador. Si alguien tiene avances de su producto integrador individual, igualito lo presenta en el grupo que le toca. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? El día de mañana les doy en un anuncio la cronología de los grupos, ¿ya? Por favor, ya, por favor. Sí, Magda. ¿Alguna pregunta o hasta acá ya nos quedaríamos? Ya, doctor, correcto. Ya, entonces nos vemos el día sábado. Que tengan todos muy buenas noches y sueñen con la ciencia del espíritu. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Bendiciones. Hasta luego, colegas. Buenas noches, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Buenas noches con todo, buenas noches. Hasta luego, hasta luego.